Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie, nuestro tema general, la justificación. Recuerden que ninguna doctrina nos enseña mejor el Evangelio que la justificación. Recuerden que la justificación es el acto declarativo de Dios hacia nosotros, pero como vamos a ver, ¿con base en qué nos declara justos? No es por nuestra obediencia, no es por nuestra justicia, no es por nuestra bondad, no es por nuestras lágrimas, no son por nuestros sentimientos, ni por nuestras oraciones, ni por nuestros deberes religiosos. Únicamente nos declara justos, imputándonos los méritos y las virtudes de Cristo a nuestro favor. Entonces, este es el 24º estudio de la justificación, y si Dios permite, vamos a continuar, porque es muy importante que entendamos lo que significa ser salvos, lo que significa asistir a la iglesia, lo que significa tratar de llevar una vida consagrada a Dios. Eso es lo importante, hermanos, un cambio de vida. Y un cambio de vida no primariamente para nuestro propio beneficio, que ese ya lo tenemos en Cristo. No importa la suerte que tengamos, lo mejor ya nos ha sucedido. Cristo murió por nosotros. Lo importante es tener un cambio de vida que agrade al Señor, como vamos a ver en estos tres puntos del tema. Entonces, hermanos, no es un asunto menor hablar acerca de la naturaleza y la importancia de la justificación. A pesar de que muchos de nosotros tenemos diversas percepciones sobre ella, todos estamos de acuerdo en que conocer su verdad es crucial para nosotros. Espero que estos 13 temas que ya vimos de esta doctrina, que más que una doctrina también debe ser una experiencia personal por la obra del Espíritu Santo, ya haya puesto en nosotros un mejor cimiento en lo que creemos. Un mejor cimiento en la persona y en la obra de Cristo, por la voluntad y el amor del Padre, y aplicado a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Cualquier pecador que se reconoce impío delante de Dios, debido a su pecado, debe desear saber algo al respecto. Si nosotros queremos evangelizar a alguien, lo más preciso es exponerles el Evangelio por medio de esta doctrina. No tanto demostrar la existencia de Dios, que eso sería apologética, no tanto hablarles de cosas del Génesis y que la creación, no tanto hablarles de escatología, que son los aspectos finales, sino hablarles de su condición personal ante Dios y quién es Dios, qué nos dice de Él, qué nos dice su ley para nosotros. Muchas personas tienen ciertas convicciones generales acerca del pecado y sus consecuencias, pero realmente viven y niegan ese pecado y esas consecuencias. Hermanos, la justificación por la fe es el único modo en que un pecador puede ser liberado de su terrible condición y de su terrible estado delante de Dios. Muchas personas que niegan el pecado interior, niegan la voluntad de Dios, se engañan voluntariamente con vanas esperanzas, confiando en ellas mismas y con imaginaciones falsas. Cuando les preguntas, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué quieres ser mejor hijo de Dios? Siempre apuntan hacia ellos. No, porque yo soy bueno, yo me esfuerzo, yo trato de ser mejor. Sí, pero esa no es la base de tu justificación. Eso sería un efecto, una consecuencia, un fruto, un resultado. Yo quiero ser mejor, debe ser la respuesta nuestra. Pero porque el Padre envió a Cristo a morir por mí. Yo me debo al Padre, porque ya dio su amor, ya manifestó su amor por mí. Lo manifestó en la cruz del Calvario. Pero estas personas que no tienen el concepto del pecado en ellas mismas, ni conocen realmente a Dios, nunca se preguntan seriamente cómo obtener la paz con Dios y la aceptación ante Él. Eligen disfrutar de los placeres presentes del pecado en vez de valorar la paz con Dios, que solamente Él puede darnos esa paz. Ningún medio nuestro, ningún esfuerzo nuestro nos puede procurar
tener la paz con Dios. No, la paz con Dios ya fue dada por Él y es creyendo en su Hijo amado Jesucristo. No son nuestros medios, no son nuestros desempeños lo que nos trae la paz con Dios, sino la paz con Dios Él la otorgó y la otorgó únicamente en su Hijo amado Jesucristo, quien vivió una vida perfecta por nosotros los pecadores y murió bajo la ira de Dios por nosotros los pecadores. Hermanos, en muchos casos, tú y yo somos testigos de esto, que es una pérdida de tiempo presentar la doctrina de la justificación a personas que no quieren ni intentan ser justificadas por medio de Cristo. Pero esto nuestro Señor Jesucristo lo advirtió. Acompáñame al Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 6. Cristo, por experiencia personal y por la palabra, comprobó que en muchos casos, podemos decir en la mayoría de los casos, es una pérdida de tiempo evangelizar. Claro, tenemos que seguir haciéndolo. Mateo 7, versículo 6, dice así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cuál es nuestra mayor perla? Que una vez vemos en Mateo 13. La perla de gran precio es Cristo. Hablar de Cristo, hablar del Evangelio, hablar de la justificación, para esas personas que no se consideran pecadoras, para esas personas que solamente ven a Dios como un Dios de amor y misericordia, que al final, no importa cómo uno viva, nos va a salvar a todos. Su amor vence su justicia, su amor vence su santidad. No hará caso de nuestro pecado. ¿Y por qué ese amor nos va a salvar a todos? Eso no es así. Pero cuando las personas se dan cuenta de su alejamiento o su apostasía de Dios, de la maldad de su naturaleza interna y de su vida, de las terribles consecuencias que surgen de esa naturaleza pecaminosa, de la ira de Dios y del castigo eterno que se deriva del pecado, entonces las personas de verdad se desesperan por saber cómo librarse de esta perdida condición. Y esto solamente el Espíritu Santo lo hace. No será con nuestra capacidad. Claro, nosotros tenemos que profundizar e indagar más en el Evangelio, no primariamente para evangelizar, primariamente para seguir conociendo y agradeciéndole a Dios por su salvación y para luego ser usados por Él para evangelizar. Pero eso es lo que estamos viviendo, es lo que hemos experimentado. Y somos salvos por medio del Evangelio para creer el Evangelio. Vean ahora cómo nuestro Señor lo explica y está plasmado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 7 y 8. Juan 16, 7 y 8, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí la palabra mundo no significa a todos. No, los convencerá a los escogidos que están alrededor del mundo. Así se aplica Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, hay personas que tienen ataques de conciencia, que tienen convicción de pecado temporal, pero no es conversión. No necesariamente la convicción de pecado es conversión, porque muchos tienen convicción de pecado, pero no creen y se rinden a Cristo. Nuestra convicción de pecado nos lleva a la conversión, que es el cambio de mente, cambio de actitud con respecto hacia Dios, hacia la ley escrita, hacia el Evangelio, hacia el pecado y hacia nosotros mismos. Entonces nos arrepentimos, soy convicto de pecado, pero me convierto y voy a Cristo con fe. Estas personas que el Espíritu Santo va a convencer de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio si no se arrepienten, no necesitarán ningún argumento que los force, escucha bien, acerca de la importancia de la justificación. Su propia preocupación será suficiente y esa preocupación les guiará a indagar diligentemente en lo que les asegura la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así sucedió contigo y conmigo. El Espíritu Santo nos mostró gradualmente, paulatinamente,
¿Cuál era nuestro pecado? ¿Quién era Dios? ¿Quiénes somos ante Dios? Y luego el Evangelio, la palabra, las Escrituras nos trajeron el consuelo para aferrarnos a Cristo. Por tal motivo, hermanos, es necesario seguir profundizando en esta maravillosa doctrina, miren, que nos guía al corazón del Evangelio. Solo esta doctrina nos guía al corazón del Evangelio. Esta doctrina es el corazón del Evangelio. No porque sea teoría o teología, sino porque nos habla de la persona y de la obra, los méritos y las virtudes de Cristo. Entonces, con la ayuda de Dios, hoy indagaremos un poco más algunas consideraciones generales de la justificación por la fe. De la justificación por la fe. Punto número 1, la naturaleza general de la justificación. Ahí está escrito en el pizarrón. La naturaleza general de la justificación. En primer lugar, debemos examinar la naturaleza general de la justificación. O sea, ¿por qué tú y yo y los pecadores convictos por el Espíritu Santo necesitan ser justificados? ¿Y cómo van a ser justificados? 1, la necesidad de ser justificado ante Dios. Y número 2, ¿cómo serlo? Hermanos, el problema del hombre hemos visto que es el pecado. Sí, pero es con respecto a Dios. El mayor problema del hombre es Dios y su justicia, debido a nuestro pecado. El problema del hombre, mira, tú hablas ahorita con un religioso, un falso convertido, otra persona de otra religión, hasta un agnóstico. No tienen problema con el amor de Dios. Les vas a caer bien si les hablas solo de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Les vas a caer bien. Vas a ser un cristiano ejemplar para ellos. Pero háblales de la santidad de Dios. Háblales de la justicia de Dios. Háblales que ellos están viviendo una vida que está trayendo, mira, el aborrecimiento personal de Dios hacia sus vidas. Háblales de la pureza, la grandeza, la majestad de Dios, y ahí te van a empezar a aborrecer también a ti como aborrecen a Dios. Entonces, miren, la primera pregunta que surge de la naturaleza general de la justificación es: ¿cómo podemos aliviar adecuadamente la conciencia de un pecador que está atormentado por la culpa de su pecado? Y la justificación por medio de la fe es el único camino para que esta persona pecadora obtenga la aceptación ante Dios. Siendo pecadora, siendo impía, no tiene que cambiar nada en sí misma, no, únicamente arrepintiéndose de sus pecados ante Dios y creyendo en la obra de Cristo. Y la doctrina de la justificación nos explica mejor esto. Miren, solo la justificación por medio de la fe en Cristo le proporciona el derecho legal, el título forense de una eterna celestial por los méritos de otro, a su favor. Vean cómo vamos a comprobar con algunos versículos del Nuevo Testamento que el hombre pecador necesita ser justificado, aunque no lo crea. Claro, como les dije, como leímos en Juan 16, es el Espíritu Santo quien le va a poner solo a los elegidos de Dios, escucha bien. Los llevará a un convencimiento tal de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio, que solo a ellos los guiará Cristo, efectivamente. Los demás quizás tendrán una vida religiosa, externa, momentánea, temporal. Tendrán ataques de conciencia de vez en cuando por su pecado, pero no rendirán sus vidas al Señor con fe. Miren, el pecador es en sí mismo impío. Eso lo hemos leído en Romanos 4:5. Aquel que justifica al impío, dice Romanos 4:5, si quieres verlo. Y como resultado de nuestra impiedad, miren, somos culpables ante Dios. Lo acabamos de leer en Romanos 3. Vamos a Romanos 3, versículo 19. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios. Pero hemos dicho que la ley de Dios podemos dividirla, la única ley de Dios podemos dividirla para entenderla de tres maneras. Todos aquellos que nunca tuvieron ni tendrán contacto ni con el Antiguo ni con el Nuevo Testamento, tienen la ley de Dios, número uno, escrita en sus corazones y en sus conciencias. Y por esa ley serán juzgados. Número dos, aquellos que se apoyan del Antiguo Testamento, judíos, falsos testigos de Jehová, adventistas del séptimo día y todos los demás que se apoyan en la ley del Antiguo Testamento, serán juzgados por esa ley. Pero los que están ahora en una iglesia, digamos, evangélica, y que hay más iglesias falsas que verdaderas, serán juzgados por la ley del Nuevo Testamento. Porque ya Cristo murió. Porque en el Antiguo Testamento Cristo estaba anunciado, pero no había muerto. Entonces vean eso, hermanos, la necesidad de nuestra justificación. Dios nos va a juzgar conforme a su ley. Ya sea la ley que tengas, si no es, bueno, en el caso de las personas que no tienen la ley escrita, en la ley en sus corazones. O la ley del Antiguo Testamento o la ley de Cristo del Nuevo Testamento. Y a nosotros ya nos juzgó el Padre. La gran bendición de nosotros los creyentes, ya nos juzgó el Padre por las tres leyes. Y lo hizo en la cruz de Cristo. Puso nuestros pecados y nos juzgó. Tú mereces morir, pero otro lo va a hacer por ti. Te exijo que me obedezcas, pero otro obedeció por ti. Vean cómo el problema del hombre es su necesidad de ser justificado. Y Dios ya nos proveyó el camino. Pero vean, el hombre por sí mismo, repito, es impío, no puede. Es culpable ante Dios, es decir, además es responsable ante Dios y está sujeto al justo juicio de Dios y a su sentencia de muerte. Acompáñame a Romanos 1, versículo 32. Dice el versículo 32 de Romanos 1, quienes habiendo entendido, miren, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos, o sea, Dios no les dará algo injusto, esos son dignos de muerte. Y no solamente muerte física, sino la muerte espiritual, la separación de Dios. No solo las hacen las cosas que son dignas de muerte, sino que también se complacen con los que las practican. Además, el hombre, como vemos en Juan 3:18 y en Juan 3:36, hoy el pecador que no se ha arrepentido ni ha creído en Cristo, se encuentra bajo la ira de Dios. Y está bajo su maldición. Para un pecador no arrepentido y que no ha creído en Cristo, claro, su peor enemigo es el pecado, en un sentido. Pero su peor enemigo es el Dios Santo del cielo, porque no su pecado lo va a castigar eternamente, sino que Dios personalmente lo castigará por sus pecados no arrepentidos, por sus pecados no habiendo creído que fueron castigados en la cruz de Cristo. Entonces, el problema de nosotros es nuestra necesidad de ser justificados. Es importante entender esto cuando vayas a evangelizar. Háblales que es que tú no puedes salvarte, hagas lo que hagas, llores lo que llores, clames lo que clames, seas tan sincero como quieras. Nada de eso te traerá la aceptación y el favor y la justicia de Dios. Ni tu mayor cantidad de dinero. Ni tus oraciones, ni tu lectura bíblica, ni tu ministerio te salva ni te justifica. Es únicamente creer en la persona y en la obra de Cristo, hermanos. De verdad, esto es importante saberlo. En esta condición pecadora, caída, culpable ante ese Dios, el pecador no tiene suficientes argumentos en su defensa. No tiene excusa porque reconoce que no puede confiar en nada de sí mismo. Romanos 1:20, mira, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahí está hablando de aún en lo que vemos, aquellos que no tienen contacto ni con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo Testamento,
Dios se está manifestando, como dije hace rato, a través de sus conciencias, la ley escrita en sus conciencias y en sus corazones, y a través de la naturaleza, a través de lo creado. Aunque lo creado es también corrupto, porque habrá una tierra nueva, en cielos nuevos, pero aún así Dios se sigue manifestando. O sea, nadie tendrá excusa. Ahí lo dice, no tienen excusa. No recibirán injusticia de Dios, recibirán justicia. Justicia. De hecho, hermanos, nuestro pecado fue castigado. Para que tú y yo recibamos el perdón de Dios, nuestro pecado tuvo que ser castigado. Dios no pasó por alto su estándar. Él, como Dios justo, está comprometido con su santidad a castigar todo pecado. ¿Dónde nos castigó? En Cristo. En Cristo, es por eso que estamos completos en Él. Entonces, en esta misma condición, el pecador tiende a cometer los mismos dos pecados que cometieron Adán y Eva después de que cayeron. ¿Sabes cuáles fueron? Primero, Adán y Eva pensaron tontamente que podían esconderse de Dios. Y luego, más tontamente, acusaron a Dios de ser la causa de que ellos hayan pecado. Vamos a leerlo. Vamos a Génesis capítulo 3. En los versículos del 8 al 13. Solo esos para apoyar lo que acabamos de decir. Miren, Génesis 3 del 8 al 13. Después de que cayeron ambos y se cosieron delantales con las hojas de la higuera y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Miren, se escondieron. Número uno, pensaron que se podían esconder. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Miren, cómo le echa la culpa indirectamente a Dios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, yo estaba tranquilo sin ella, Señor. ¿Para qué me la diste? Si no me lo hubieras dado, esto no hubiera pasado, véanlo. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como si le haya puesto una pistola a Eva. Claro que no. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, no fui yo. La serpiente me engañó y comí. No es culpa mía. Si no hubiera estado la serpiente, si tú no le hubieras permitido que entre la serpiente y me hablara, pues yo no hubiera caído y no le hubiera dado este fruto a mi esposo. Véanlo, acusando indirectamente a Dios. Y eso es lo que hacen todos los hombres, quieren esconder de Dios, quieren vivir vidas como si Dios no los viera. Y además, cuando les pasa algo malo, ¿por qué me tratas así? Yo no merezco ser tratado así. Tú sabes que yo estoy tratando de agradarte con mis propias fuerzas. No, Dios nos agrada en nuestras propias fuerzas. Dios se agrada cuando creemos en Cristo con arrepentimiento. Entonces, estos son los pensamientos naturales de los hombres cuando se convencen de su pecado. Recuerden, convicción no es lo mismo que conversión. Es un paso de la conversión, pero no necesariamente llega a la conversión, la convicción. Pero la persona que busca la justificación se asustará cada vez más por su estado pecaminoso. Y esto lo hará Dios en él, por su Espíritu Santo. Lo acabamos de leer en Juan 16. Hasta que clame, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es lo que clamó el carcelero en Filipos a Pablo y a Silas. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16. Del 30 al 31. Miren, entonces esa fue la primera pregunta. ¿Cómo podemos aliviar adecuadamente la conciencia de un pecador que está siendo atormentado por Dios mismo y por su ley por la culpa de su pecado? Ahora, la segunda pregunta de este primer punto de la naturaleza de la justificación, con respecto a los hombres en esa condición convicta, es ¿sobre qué base? Escucha bien. ¿Sobre qué base perdona Dios todos sus pecados?
¿Será que Dios es solo amor y porque es amor los perdona? No, ¿sobre qué base perdona Dios todos sus pecados? No solamente perdona todos sus pecados, ¿sobre qué base los recibe en su favor? ¿Sobre qué base los declara justos? ¿Sobre qué base los absuelve de toda culpa? Les quita la maldición y aparta de ellos su ira. Y además, ¿sobre qué base les da derecho a la vida eterna? Y esta será la única preocupación de los pecadores en esa condición caída. Lo único que quieren saber es cómo responder a la justicia de Dios, cómo responder a los mandamientos de Dios en la ley, cómo responder a la maldición de la ley y acerca de lo que en qué pueden depender para obtener su aceptación para la vida eterna y la salvación. Todas las personas que serán guiadas por el Evangelio, por el Espíritu Santo, solamente quieren saber cómo, Señor, no puedo, ya estoy convencido qué pecador soy. Mi culpa me condena. La culpa es, sientes que alguien afuera de ti te está acusando. Pero no solamente, como hemos visto, tenemos esas dos condiciones del pecado que heredamos de Adán. No solamente es la culpa externa de la ley de Dios, sino que internamente nos damos cuenta que tenemos un principio, una ley, una naturaleza pecaminosa que es la que nos impulsa naturalmente a pecar. Con la mente, con las emociones, con la voluntad, con las palabras, con los deseos, con los anhelos, con las inclinaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como les he dicho, grandes pecados, pecados pequeños, públicos, privados, muchos o pocos. Estamos esclavizados a esa naturaleza pecaminosa y eso lo entenderán con el Evangelio y con el Espíritu Santo los que serán salvos de verdad. Y esa será la necesidad. ¿Cómo? Ese será el clamor. ¿Cómo puedo yo tener una reconciliación con Dios? Porque siento la culpa del pecado. No puedo dejar de pecar. Y esto me va a llevar a la ruina eterna. Empiezan a considerar su vida, ahora sí, desde un punto de vista adecuado. Miren, y el apóstol Pablo responde claramente también a esta pregunta. Expone la naturaleza de la justificación y todas sus causas, miren, en los capítulos 3 y 4 de la epístola a los Romanos. La base sobre la cual un pecador es absuelto del pecado y aceptado por Dios se desprende necesariamente de una tercera pregunta. Nuestra liberación de la deuda del pecado, escucha bien, nuestra liberación de la deuda del pecado ante Dios está garantizada por algo en nosotros, como nuestra fe y arrepentimiento. O sea, la fe y el arrepentimiento es la base. Como vamos a ver, no, la fe y el arrepentimiento no son la base, sino que son los medios para apropiarnos de cuál es esa base, los méritos y la obra de Cristo. Pero también esta liberación de la deuda está garantizada por nuestra regeneración, o mejor dicho, la renovación de nuestras naturalezas, no, tampoco. ¿Será por los hábitos inherentes de la gracia en nosotros? Tampoco. ¿O las obras reales de justicia que hemos hecho en el pasado o que podríamos hacer en el futuro? Tampoco, hermanos. Nada de eso es la base. Nada de eso son la base de nuestra justificación. ¿O es porque se nos ha acreditado la obediencia, la justicia, la satisfacción y el mérito del Hijo de Dios, quien es nuestro mediador del pacto? Y esa es la respuesta adecuada. ¿Qué le exige la ley de Dios a todo pecador? Ya sea la ley escrita en su corazón, ya sea la ley del antiguo pacto, ya sea la ley de Cristo del Nuevo Testamento. ¿Qué exige la ley? Dos cosas: obediencia perfecta, ¿sí o no? Lo vemos desde el jardín del Edén, obediencia perfecta, y si obedeces perfectamente a esa ley, yo te doy, dice Dios, la vida eterna, como recompensa a esa obediencia. Pero la ley también trajo una amenaza de castigo, de muerte, de separación de Dios por desobediencia. Entonces ahí volvemos a comprobar que no hay nada en nosotros que podamos decir, no, yo siempre he obedecido la ley de Dios. Y como ya sabemos que no la hemos obedecido, basta un solo pecado. Y no hemos cometido uno, hemos cometido millones de pecados para que la misma ley nos condene bajo la ira de Dios.
Y es por eso que toma sentido, hermanos. Somos justificados por la obediencia de otro. ¿Quién es el único que obedeció esa ley? Escucha bien, no solamente de manera externa, sino también con una naturaleza santa, con los motivos correctos, con los deseos puros, para la gloria de Dios, para la honra de Dios, como un deleite de su corazón, Cristo como hombre. Y esa justicia nos ha sido imputada por la fe. ¿Quién pagó la culpa? ¿Y quién llevó la maldición, la ira y la justicia de Dios? Por nuestros pecados, todos, hasta los que vamos a cometer a partir de mañana. Cristo en la cruz. Entonces, vean cuál es la base. La base de nuestra justificación es la acreditación, la transferencia a nuestra cuenta legal de la obediencia, la justicia, la satisfacción y el mérito del Hijo de Dios. Él es el único mediador. Por eso no es ningún otro salvador de otras religiones. Nadie ha podido cumplir la ley de Dios como Cristo lo ha hecho, y nadie lo hará. Y lo hizo como hombre bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces vean esto, la base debe ser una u otra. O es por nosotros o es por Cristo. O es algo que nos pertenece o es algo que no nos pertenece. O está formado en nosotros y por nosotros o no lo está. Es inherente, es interno a nosotros o no lo es. Y si hemos sido convencidos por la palabra y por el Espíritu Santo, sabemos que no es por nosotros. Entonces, creemos por la fe que ha sido imputado a nosotros para el perdón de nuestros pecados y para declararnos justos a los ojos de Dios. Y esto Dios lo hizo. La base es la doble imputación, la doble transacción, como hemos dicho, la doble transferencia. Nuestros pecados puestos en Cristo, en la cruz hecho por Dios, y su justicia imputada a nosotros de manera legal. De manera legal. La obra está completa, hermanos. La obra está completa. Tú y yo, cuando venimos a este lugar, debemos de meditar en esto. Señor, tú hiciste todo por mí, vil pecador. Miren, esto lo dice Pablo en Romanos, en el capítulo 11. No puede ser una mezcla de dos cosas. No puede ser por obras y un poco de gracia, ni gracia y un poco de obras, no. Miren, Romanos 11:6. Y si por gracia, o sea, si la justificación es por la gracia de Dios, ya no es por nuestras obras a la ley. De otra manera, la gracia de Dios ya no sería gracia, sería una recompensa y una obligación de Él hacia nosotros por esa obediencia. Pero dice, y si por obras, entonces ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. No puede ser una mezcla, hermanos. O tú crees en la gracia de Dios por medio de Cristo, manifestada en Cristo, o estás confiando en ti mismo y en tu obediencia, en tu desempeño, en tus sentimientos, en tu sinceridad y en tus sacrificios, en tus ritos. No puede ser de ambas formas. No puede ser por una mezcla de ambas. Es por la gracia de Dios, pero que no hizo a un lado su justicia. Es nuestro tema, la justificación. Estas dos causas, vemos aquí, de nuestra justificación son mutuamente excluyentes. Y todo nuestro tema consiste en determinar correctamente en cuál de las dos debe de confiar el pecador para su seguridad cuando comparezca ante Dios. Si tú y yo morimos hoy al rato, o este techo se cae y vamos a la presencia de Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, yo merezco estar acá porque todos los domingos asistí a la iglesia. No, Señor, yo merezco estar en el cielo porque yo di muchos regalos. Yo fui una persona generosa, fui altruista, fui una persona humanista. Yo merezco estar en el cielo porque yo he orado mucho, Señor, tú conoces mi corazón. Yo oré más que mis hermanos, yo hasta prediqué la palabra. No, hermano, en ese momento me va a decir, tú no mereces estar aquí. Estás pisoteando, no has creído ni has entendido a mi Hijo Jesucristo.
Nada de eso te salva. Porque aunque esas cosas sí las hiciste, el pecado te condena. Eres imperfecto. Aún esas cosas humanamente buenas, necesarias, socialmente correctas, te hacen culpable porque pecas, mientes, tienes miradas lujuriosas, robas, eres falso, eres hipócrita y todo eso te condena. Si ponemos en la balanza tus buenas obras y tus pecados, y vean qué importante es esto. Entonces, ¿quién cumplió la ley por nosotros? Dios por medio de Cristo. Dios mismo solucionó nuestro mayor problema y lo mató a Él, lo condenó a Él, lo trituró a Él, le hizo experimentar toda su ira por nuestros pecados. Véanlo, hermanos, tú tienes que creer en uno o en otro. O estás descansando en tus obras o estás descansando en la gracia de Dios. Miren, la manera en que los pecadores obtienen el alivio para sí mismos es creyendo que lo que los justifica es únicamente la justicia de Cristo imputada a ellos. Es decir, este alivio no es nada que ellos produzcan, no es nada que está en ellos, ni puede serlo. No, nosotros creemos en la persona y en la obra de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro alivio, la base de nuestra justificación es una provisión fuera de nosotros. Es algo hecho fuera de nosotros. Ya fue planeada, ya fue hecha en la infinita sabiduría y gracia por la mediación de Cristo, es decir, por su obediencia a la ley de Dios y por su muerte sustitutoria. Como lo hemos dicho, hermanos, nosotros somos regenerados, pero para creer en ese acto hecho fuera de nosotros. Es la redención consumada. Cristo lo dijo, consumado es. Nosotros creemos en la verdad objetiva hecha fuera de nosotros en el tiempo pasado. El acto hecho fuera de nosotros es una obra completa, no necesita que se le añada ni que se le quite nada. A diferencia de la obra del Espíritu Santo, que es sobrenatural, pero aún imperfecta. Miren, este es el principio para que el pecador esté asegurado en la presencia de Dios. Y además, esta verdad objetiva, ya realizada, ya llevada a cabo, ya consumada, esta redención ya realizada, está plasmada y asegurada en la Escritura y está puesta en contra de toda contradicción que se levante de los ateos, de los agnósticos, de los escépticos y de otras religiones. Y es el principio fundamental del Evangelio. Mateo 11, 28. Solo Cristo se atrevió a decir esto. Y lo dijo de verdad, porque muchas personas lo dicen y son charlatanes. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está. Nuestro alivio, nuestro descanso es Cristo. Pero no vamos a Cristo para buscar solamente la provisión temporal. Vamos a Cristo para buscar la provisión eterna, el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación ante Dios. Cargados, no podemos, estoy trabajado, Señor, por más que intento, no puedo, no lo logro. Claro, Dios te está mostrando que nunca lo vas a lograr por ti mismo, porque Cristo lo logró por los pecadores. Pero vean esto, hermanos, la naturaleza general de la justificación no solamente es creer en que ya estamos completos, satisfechos y aceptos delante de Dios en Cristo, por su obediencia perfecta a la ley y por su muerte sustitutoria bajo la ira de Dios, bajo la condenación de la ley por nuestros pecados, sino que cuando una persona cree en Cristo, entonces lo que hemos visto desde el tema 2 empieza a ser perfeccionada.
Porque para poder creer en Cristo y arrepentirte, tuviste que haber sido también regenerado. Tu naturaleza fue cambiada. Ahora, véanlo, lo hemos dicho. Yo creo en el acto hecho fuera de mí, el acto de Cristo, la redención consumada, la verdad objetiva, ya llevada a cabo en el tiempo pasado, sí, pero lo puedo creer por el acto hecho en mí por el Espíritu Santo, la redención aplicada. Hay un libro de John Murray que así se llama, La redención consumada, desde el pacto eterno de la redención, llevada a cabo en Cristo en el tiempo pasado, y la redención aplicada al corazón de los creyentes, que es la obra del Espíritu Santo. Véanlo, esas son las dos realidades de la salvación. Pero ¿en cuál descansamos? Yo digo, soy salvo solo porque soy regenerado. Sí, pero ¿eres regenerado para qué? Un regenerado es regenerado, pero para ser guiado a Cristo en arrepentimiento y fe. Sí, creerá que ha sido regenerada. Sabe que ha pasado de muerte a vida. Sí, pero ha pasado de muerte a vida porque confía en los méritos y en la obra de Cristo, en el acto hecho fuera de Él. Y lo puede hacer por el acto hecho en Él, por el Evangelio y la obra del Espíritu Santo. Miren, entonces vean esto. Una vez justificados por la fe en Jesucristo, la doctrina de la justificación, y esta, más que ninguna otra, dirige nuestra práctica cristiana. Porque ¿cómo podemos ver que una persona es regenerada por el Espíritu Santo? Tiene la realidad subjetiva en su corazón y ha creído en Cristo. ¿Cómo lo podemos saber? Solo por sus sentimientos, solo por sus bonitas palabras, solo por su cambio de vestimenta, solo por sus reformas externas a su vida, no. Por todo el comportamiento durante toda su semana y más aún en las reuniones eclesiales. Porque la doctrina, repito, de la justificación es la que dirige nuestra práctica cristiana. En ninguna otra verdad evangélica está más implicada toda nuestra obediencia. Esto se debe a que el fundamento, las razones y los motivos de todo nuestro deber hacia Dios están contenidos en esta doctrina. Si creer en Cristo no te mueve a querer agradar a Dios Padre que envió a Cristo, entonces ¿qué lo hará? Nada lo hará. Ni todos los libros de teología que te puedas memorizar. Ni toda la escatología, ni toda la eclesiología lo hará. Solo entender quién eres, un pecador, quién es Dios, un Dios justo y santo, que no va a pasar por alto mi pecado, pero que ha brindado salvación en Cristo. Vean cómo entender y creer esto es lo que nos motiva a ser mejores hijos de Dios. Y esto está en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver un versículo, Romanos 12, versículo 1. Solamente ese versículo. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego, miren, por las misericordias de Dios. Esa es la base. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Eran sacrificios muertos. El animal tenía que morir. Y en ese sentido, Cristo murió por nosotros. Entonces, como ya no tenemos que hacer nada para salvarnos, nosotros ya siendo nuevas criaturas, sacrificios vivos, nos presentamos a Dios. Siempre queriendo agradarle. ¿Por qué? Por sus misericordias. ¿Cuáles? La misericordia del Padre que planeó, que nos predestinó y eligió para ser salvos. La misericordia del Hijo que vino bajo la voluntad del Padre y nos redimió en la cruz. Y la misericordia del Espíritu Santo que nos regeneró, nos llamó y nos convirtió para que podamos arrepentirnos de los pecados ante Dios y creer en Cristo. ¿Eso no te motiva a presentarte como sacrificio vivo? Mira, no solamente ya somos los únicos vivos entre los muertos espirituales. Miren, somos santos por Cristo. Y por Cristo, por su justicia en nosotros y por su muerte sustitutoria, somos agradables para Dios. Tenemos su favor. Miren, ese es el culto lógico, automático,
continuo que deben hacer estas personas que han recibido esas misericordias. Culto racional. No significa lo voy a hacer pensando, no, pensando en esas misericordias. Aunque nuestro culto, nuestro estilo de vida es imperfecto, pero yo quiero ser mejor. Lo voy a intentar con la ayuda de Dios, porque me debo a Él. Él lo hizo todo. Lo que debemos aprender de esta doctrina es cómo podemos obtener, número uno, es por Cristo, y mantener la paz con Dios, viviendo para Él de una manera que traiga aceptación en lo que hacemos. Esta doctrina no solamente se debe enseñar para dar la paz y la seguridad y el confort a los pecadores, sino que también debe de mejorar gradualmente nuestra obediencia. Ahora vean cómo se le escribió el mismo apóstol Pablo a los Corintios. Segundo a los Corintios 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios 5, 14 y 15. Miren, empiezo a leer. Porque el amor de Cristo nos obliga. Véanlo. Hace rato leímos las misericordias de Dios. Ahora miren, el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe es obliga. ¿Cómo nos obliga? Pues cuando meditamos en esto. Vean, aquí está la doctrina de la justificación. Este amor de Cristo me obliga. Yo debo de meditar, creer, fundamentarme en esto, que uno murió por todos. Podemos agregar ahí los pecadores. Y por eso, para Dios, todos ellos murieron en la cruz. Miren, y por todos ellos murió, versículo 15, para que los que viven regenerados ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vean. Entonces, ¿cuál es el motivo? El amor de Cristo. ¿Necesitas otro amor? ¿Necesitas otra manifestación del amor de Dios? Esto se toma con los ojos de la fe. Por eso es la doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo. Vean cómo esta doctrina no solamente nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, sino que es la que nos impulsa, la que nos motiva a servirlo mejor, la que nos motiva a entregar gradualmente nuestras vidas, cada área de nuestra vida. En la medida que vamos meditando en esto, en este amor de Cristo, es lo que me va a obligar, me va a impulsar. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo la misma persona si me he arrepentido de mis pecados. Y buscaremos la ayuda de Dios, del Todopoderoso, para decirle, Señor, yo quiero agradarte. Soy imperfecto, soy débil, soy un pecador, pero tú me has hecho nueva criatura, soy imperfecta, pero quiero vivir para ti. Entonces, el asunto que nos ocupa es cómo un pecador culpable puede obtener el favor y la aceptación de Dios. Atender diligentemente a la revelación hecha en la Escritura de esta doctrina. Y número 2, examinar nuestra propia experiencia a través de ella. Son las dos reglas que se requieren de nosotros para entenderla correctamente. Verla objetivamente en la palabra y verla si la hemos recibido subjetivamente por la obra del Espíritu Santo y por este Evangelio. Todo verdadero creyente que es enseñado por Dios mismo sabe poner toda su confianza en Cristo solamente para obtener misericordia, justicia y gloria. ¿Y esto Cristo lo enseñó? Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 44 y 45. Juan 6, 44 y 45. Empiezo a leer. Dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Miren, escrito está en los profetas. Eso está en Isaías 54:13. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que, vean que la aplicación que le da a este versículo, que es el único, que es el verdadero. Todo aquel que oyó al Padre, el llamamiento eficaz, la regeneración, y aprendió de él, viene a mí. Entonces es imposible decir yo creo en Dios, pero no creo en su Hijo. Yo creo en Dios, pero soy testigo de Jehová. Yo creo en Dios, pero soy musulmán. Yo creo en Dios, pero soy budista. Imposible. El Dios verdadero no te está enseñando nada.
El Dios verdadero te guiará con el Evangelio y su Espíritu Santo, pero para que creas en Cristo. Vean cómo creer en Cristo es descansar en su justicia, en su obediencia a la ley, que yo debo de obedecer, pero Él obedeció por mí. Es descansar en su muerte que yo merezco por mis pecados. Entonces, no mi fe me salva, no mis sentimientos. Es Dios por medio de Cristo quien puso la base legal para que yo sea justificado. Entonces, antes de pasar a nuestro segundo punto, el apóstol Pablo demostró que la justificación por medio de la fe en Cristo es el motivo principal de la obediencia que debe acompañar a la aceptación que hemos recibido de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, los verdaderos hijos de Dios se hacen fructíferos en la santidad real cuando son dirigidos en los caminos de la paz con Dios a través de Jesucristo. La noticia del Evangelio recibida en el corazón es la verdad que conduce a la piedad. Y como hemos dicho, la santificación tiene dos aspectos: la vivificación de nuestra obediencia, de nuestro servicio, de nuestra consagración, de todos los dones, talentos y virtudes, bendiciones que Dios nos da. Y número dos, la mortificación del pecado que aún mora en nosotros. Tito capítulo 2, ahí lo dice. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Empiezo a leer. Tito 2, 11 y 12. Miren, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Dónde? En la cruz de Cristo, en la vida de Cristo. Enseñándonos que, número uno, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, esa es la mortificación de nuestra naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Miren, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y número dos, vivificación. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero eso solamente lo van a entender los que han entendido el versículo 11. La gracia de Dios me ha sido dada en Cristo. Yo debo de vivir santificándome teniendo en cuenta estas dos consideraciones de la santificación progresiva: vivificar y mortificar, vivificar y mortificar. Entonces, hermanos, manteniendo la debida consideración del Evangelio y las Escrituras como la única norma de la verdad, hay una prueba secundaria de esta doctrina que debe hacerse. Miren, mirar los caminos, las vidas, el andar y las conversaciones de los que reciben y profesan esta doctrina. Es decir, sin los rayos de luz espiritual, sin la regeneración, el camino hacia la justicia, hacia la obediencia a Dios y la verdadera santidad, simplemente no puede ser discernido ni encontrado ni verdaderamente practicado. Es decir, esta doctrina de la justificación por la fe en Cristo no puede dar una manifestación, no puede dar una experiencia real de su poder a los hombres que carecen de un principio de vida espiritual dentro de ellos mismos, otorgado también por Dios el Espíritu Santo. Punto número 2 que debemos de considerar acerca de la justificación: la consideración de Dios. Ya hemos empezado a mencionar a grosso modo en el primer punto, con algunas preguntas que hicimos. Una debida consideración de Dios, el juez de todos, es necesaria para afirmar y entender correctamente la doctrina de la justificación. Si fallamos también en este punto, no solamente entender, bueno, por qué debo de ser justificado y cómo son justificados los pecadores ante Dios. Número 2, no podemos fallar en los atributos de Dios, pero escucha bien, no solamente los atributos de Él como el Creador, no solamente los atributos de Él como el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, no, los atributos que apuntan a la salvación, su santidad, su justicia, su rectitud, su magnificencia, su soberanía, su gracia, su poder. Claro, su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Entonces, tener una consideración adecuada de Dios nos ayudará a tener una consideración adecuada de la justificación.
¿Por qué? Porque no nuestra teología nos va a justificar. No nuestro corazón nos justifica. Eso sería un efecto. Yo me siento seguro, pero porque creo en Cristo, Él lo hizo todo. No nuestro desempeño nos justifica. Miren, Romanos 8, 33. Esta es un acto soberano de Dios. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Miren, Dios es el que justifica. Y también en Romanos 4, 5, Dios justifica al impío. Y también en Romanos 3, 26, pero aquí lo dice claramente, Dios es el que justifica. La Escritura afirma enfáticamente que Dios es el que justifica. O sea, necesitamos ser justificados por Dios ante Dios. No por el pastor, no por los hermanos, no por la membresía. Yo debo de ser justificado primeramente ante Dios. Y luego mis actos darán evidencia de que ya fui justificado por Él. ¿Cómo? Creyendo en la persona y en la obra de Cristo. La base legal que Él mismo puso, que Él mismo trajo a la vida por medio de la vida de Cristo. Él es el que se encarga, como prerrogativa suya, de hacer lo que corresponde a la justificación. Y miren por qué lo hace. Primordialmente, miren, Isaías 43, ¿qué lo movió a hacerlo? Véanlo, Isaías 43, 25, empiezo a leer. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Véanlo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué lo hizo? ¿Será que Dios nos necesita? ¿Será que Dios nos estaba diciendo, ay, estoy sintiendo muy solo el cielo, solo nosotros, la Trinidad y los ángeles escogidos? No, hermanos, lo hizo por su amor. Escucha bien, Él no estaba obligado a hacerlo. Lo hemos dicho, lo hemos comentado, si Él hubiera enviado a todos al infierno, Él hubiera sido justo. Pero en su amor y en su misericordia, en Cristo, quiso salvar a unos y condenar a otros. Nadie recibirá injusticia. Pero ¿cómo nos salvó? Dijo, no, a estos sí los voy a castigar y a estos no. No, nos castigó, nos va a castigar a todos. Pero a unos ya lo hizo en Cristo y a otros lo hará en el futuro, en el lago de fuego eternamente, si no se arrepienten y creen en Cristo. O sea, todo pecado será castigado. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Dios sigue siendo justo y santo aun cuando perdona al pecador que se arrepiente y cree. ¿Por qué lo puede perdonar? Porque sustitutivamente castigó sus pecados en Cristo. Si cree en Cristo. No es porque sus sentimientos, no, Él tiene que ser justo, pero miren, por amor de mí mismo. No se debe de sugerir otra razón para el perdón de nuestros pecados que la que Dios dice que es el amor a sí mismo, ya que es ante sus ojos y ante su tribunal que los hombres son justificados o son condenados. Escucha bien, los que estamos aquí reunidos hoy, Dios nos está viendo a través de dos perspectivas. Aquí hay justos y aquí hay condenados. Aquí no hay medias tintas. O eres hoy justo ante Dios por creer en Cristo y arrepentirte, o sigues siendo condenado con un disfraz de religioso, con un disfraz de cristiano, pero no lo eres. Y Dios así nos ve hoy. Lo hemos dicho, o te ve por Adán condenado, o te ve en Cristo justificado. O eres árbol bueno, o eres árbol malo. Toda la obra de la justificación se presenta como un procedimiento jurídico ante el tribunal de Dios. El Evangelio, hermano mío, escucha bien. El Evangelio es un anuncio de un juicio penal. Esa es la buena nueva. Estas son las dos malas noticias. Dios es justo, Dios es santo y no va a perdonar el pecado de nadie. Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie. Perdonarlo sí, no va a pasar por alto el pecado de nadie y no dejará ningún pecado sin castigo. Número 2, la mala noticia. Todos somos pecadores, merecemos la ira de Dios.
Es un juicio, es algo legal. Dios, ¿en qué se basa? En su ley, escrita en el corazón del hombre, su ley del Antiguo Testamento, la ley del Nuevo Testamento, donde se llevó a cabo la sentencia en la cruz del Calvario para los que creen. Pero escucha bien, el juicio eterno se hará lo mismo. A nosotros nos juzgó en la cruz y la obediencia que nos exige Cristo la cumplió y nos la imputó. ¿Qué hará en el futuro? El juicio venidero, la ira venidera será otro juicio público, como el que hizo en la cruz del Calvario, pero de ese juicio los condenados nunca saldrán. Vean Romanos 3:20, lo leímos en la introducción del culto. Vean cómo todo esto es un asunto jurídico, penal, forense, judicial. Véanlo. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado. Son términos forenses, jurídicos, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿En qué se basa Dios para condenarnos? En su ley. Hemos mencionado en temas anteriores que la ley de Dios es una expresión de su carácter moral. Su ley brotó, vamos a decirlo así, de su boca, sí, pero es algo de su ser, es parte de su ser, de su carácter moral. Y nos va a juzgar, por eso dice, yo los juzgo conforme a la ley, porque es un juicio mío, es de mi ser, es de mis atributos. Y mis atributos no son inconstantes, no son incongruentes, todos están en un perfecto equilibrio. Pero vean, toda la obra de la justificación se presenta como un proceso jurídico en Cristo que ya se llevó a cabo, pero únicamente para los que crean en Él. No importa entonces si un hombre puede ser justificado a la vista de los hombres o aún a la vista de los ángeles por su obediencia a la ley, como acabamos de leer, nadie puede ser justificado de esa manera a los ojos de Dios. La ley de Dios, el carácter de Dios son tan estrictos que basta un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva en el Edén para ser expulsados bajo la ira de Dios? Y no solamente ellos dos, toda la raza humana. ¿Cuántos pecados cometieron? Uno solo. Ahí vemos el carácter perfecto de Dios. Ahí vemos la exactitud de la ley. Cuando Dios les dio esa ley oral, corta y directa, el hombre la podía cumplir antes de que cayera. Pero una vez que cayó, la misma ley ya no te justifica, la ley te condena. Tu mismo pecado me está obligando a castigarte, Adán. Entonces vean, Dios no va a bajar su estándar por nadie, pero cumplió su estándar en Cristo. Cristo cumplió la ley en su obediencia perfecta y murió bajo la maldición de la ley por nuestros pecados. Entonces vean esto, entendiendo cada vez mejor esto. Es difícil entender cómo piensan algunos hombres cuando luchan ferozmente por ofrecer sus propias obras para ser justificados. No, la realidad de la grandeza, la majestad, la santidad y la autoridad soberana de Dios debe de estar presente en nosotros cuando nos preguntemos cómo podemos ser justificados ante Él. La Escritura nos muestra cómo piensan los hombres acerca de Dios, acerca de sí mismos, cuando adquieren un concepto efectivo, correcto de Dios y de su grandeza. Habrá un sentido de culpa, de pecado. Pero en la actualidad, la mayoría de las personas confía en que saldrá bien parada en el juicio al que serán sometidas. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado acerca de Dios. Se los mencioné al principio. Piensan es que Dios es tan amoroso que hará a un lado su justicia y su santidad que yo merezco. Es tan amoroso que muchos se atreven a decir, hasta el diablo y los demonios serán salvos. Es una blasfemia. Claro, tienen que pensar así porque no entienden quién es Dios. El Dios bíblico, el Dios verdadero, el Dios que justifica pecadores, pero solamente lo hace en Cristo. Y obviamente desconocen
la severidad y la rigidez de su ley. Entonces, la suposición básica de estas personas que piensan que saldrán bien libradas en el juicio que vendrá es que lo que ellos no pudieron hacer por sí mismas o lo que necesitan para salvarse, pues será suplido de una manera u otra por Cristo. No sé, Dios lo hará, yo no sé cómo, pero Dios en su amor suplirá lo que necesito para ser salvo. No, hermanos. Las personas que no están convencidas de su propio pecado ni humilladas por él, en todos sus pensamientos acerca de las cosas espirituales, acaban razonando de manera ignorante y de manera corrupta, pero ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Las personas se autojustifican y no ven el peligro en el que están. Esto solamente se puede realizar por medio de predicarles el Evangelio, por medio de predicarles esta doctrina y esperando que el Espíritu Santo haga algo en ellas. Pero cuando Dios manifiesta su gloria a los pecadores, todas sus falsas seguridades y sus pensamientos altivos resultarán en un horror y en una angustia espantosos. Este es el efecto propio de la convicción de pecado, además de ser fortalecido y agudizado al considerar el temor y el terror del Señor que nos juzgará por nuestros pecados. Esto es algo que Dios hará en los elegidos de Dios. Primeramente tiene que llevarlos a ver su miseria, los asustará, les mostrará, es que esto no es algo secundario. Esto es algo tan importante que yo tuve que mandar a mi hijo para que muera y viva por los pecadores. Esto es sumamente importante. Y nos tiene que mostrar qué calidad de pecadores somos. Y nos tiene que mostrar quién es Él de manera básica, para que ahora sí podamos valorar, agradecer y rendirnos con fe y arrepentimiento a Cristo y sus méritos y sus virtudes. Esas personas convencidas por la palabra, por el carácter de Dios, por la ley de Dios, rápidamente ven que nada en su desempeño de la obediencia que Dios requiere de ellos los justificará ante este alto y santo Dios. Pero vean esto. Cuando hablamos de pecado, de la ley, de la naturaleza interna, siempre pensamos los peores pecadores. No, no solo los peores pecadores públicos y sinvergüenzas, como yo, responden con temor y sumisión cuando son condenados de su pecado y se convencen de la grandeza de Dios. También los mejores hombres que se consideran mejores a sí mismos, cuando tienen pensamientos intensos, cuando tienen visiones intensas de la grandeza, la santidad y la gloria de Dios, han sido arrojados a las más profundas humillaciones de sí mismos y a la más sincera renuncia de toda confianza en ellas mismas. Y así le sucedió al profeta Isaías, cuando tuvo una visión de la gloria de Dios. Eso está en Isaías 6, Isaías capítulo 6, versículo 5. Miserable de mí, un profeta, miserable de mí. Pablo, ¿quién era? Un fariseo. Cuando se encontró con Cristo en Damasco, empezó a entender cuán pecador era. Con la ley, Romanos 7, por la ley conocí la codicia, dice, y por la ley conocí todos mis pecados. Por lo tanto, los hombres deben tener una consideración continua de la grandeza, la santidad y la majestad de Dios. Lo mejor para aquellos que quieren enseñar o que quieren aprender adecuadamente la doctrina de la justificación por medio de la fe en Cristo, es poner sus conciencias, escucha bien, en la presencia de Dios, verse ante su tribunal y luego considerar su grandeza, poder, majestad, justicia y santidad. Si hacemos eso, entonces necesitaremos a Cristo, ya que el terror de su gloria, escucha bien, el terror de su gloria y de su autoridad soberana, la enseñanza misma del Evangelio y el sentido de su propia condición pecaminosa, eso los dirigirá a buscar su alivio y refugio solamente en Cristo. Y esto lo vamos a dejar más claro ahorita en el tercer punto. Sabrán qué clamor y qué súplica deben hacer por sí mismos para recibir la justificación y el perdón divinos. Entonces vean, si perdemos de vista esto, pues, ¿qué hacemos acá? Estamos jugando a la iglesia. Tenemos que venir porque tenemos que venir. Los cristianos se reúnen los domingos. Sí, pero ¿para qué?
Si no tenemos esto, hermanos, ¿por qué? Soy condenado, soy justificado. ¿Delante de quién estoy? ¿Delante de quién estamos en esta reunión? Y punto número 3, debemos de considerar también el alcance de nuestra apostasía original, porque cuando hablamos de apostasía, no solamente nos referimos a la apostasía que se menciona en el Nuevo Testamento, sino a la apostasía, a la separación de Dios original que fue en el jardín del Edén. Y eso ya es lo que nos pega a nosotros. No solamente nos empezó a asustar que yo puedo ser condenado si no he creído en Cristo. Yo necesito ser justificado. No solamente ya empecé a vislumbrar, no, estoy ante un Dios santo, justo, recto, perfecto, majestuoso, que no pasará por alto el pecado de nadie. Él castiga todo pecado. Castigó nuestro pecado en Cristo si hemos creído en Cristo. Miren, hermanos, es por eso que necesitamos comprender claramente el alcance de nuestra separación ante Dios. Necesitamos reconocer la depravación de nuestra naturaleza interna. Número 1, el poder y la culpa del pecado y la santidad y la severidad de la ley que nos condena. Si perdemos de vista esas 3 cosas, repito, nuestra naturaleza pecaminosa, la culpa y el poder del pecado que desde afuera me condena, la ley desde afuera me dice, Dios desde afuera me dice, es que eres culpable porque eres pecador y porque soy internamente pecador. Si perdemos de vista la severidad y el peso de la ley, entonces pues no valoraremos la persona de Cristo. No valoraremos correctamente, apropiadamente la obra de Cristo y, como vimos en este punto, pues no tendré el deseo de servirlo. Voy a seguir viviendo para mí mismo. El apóstol Pablo, escucha bien, dedica los primeros 3 capítulos de la epístola a los romanos para estas cosas, para enseñar la santidad y la severidad de la ley, para mostrar el carácter justo de Dios y santo, para mostrar la depravación de nuestra naturaleza pecaminosa y el poder y la culpa del pecado. No solamente para los gentiles en el capítulo 1, en el capítulo 2 también los judíos. Y lo sigue llevando hasta el capítulo 3. Y ahí, a la mitad del capítulo 3, entonces presenta cómo un hombre pecador puede ser justo. Y lo sigue desarrollando en los siguientes capítulos. Y a partir del capítulo 12 que leímos, entonces, por estas misericordias de Dios, hacia pecadores como tú y como yo, presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Véanlo, hermanos, como muchos enseñan los deberes cristianos como la base de su justicia. Es que tienes que bautizarte para ser salvo. Es que tienes que tomar la Santa Cena para ser salvo. No, hermanos, es confiar en Cristo. Me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo. El apóstol Pablo no declara las causas, ni la naturaleza, ni el modo de nuestra justificación hasta que ha demostrado que todos los hombres son prisioneros de pecado. Pablo comienza esa carta con lo deplorable de la condición humana. Romanos 3:9. Romanos 3:9 dice que, pues, somos nosotros, parafraseo, somos nosotros los judíos de sangre, véanlo, mejores que ellos, los gentiles que no son de la raza judía. En ninguna manera, pues ya hemos acusado, miren, en el capítulo 2 a judíos y a gentiles, en el capítulo 1, que todos nosotros estamos bajo pecado. Por eso puede concluir en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y por ese pecado estamos destituidos de la gloria, de la santidad, de la majestad y de la presencia de Dios. No debemos de perder de vista esto, hermanos, ya que al ignorar esta realidad del pecado o al negarla o minimizarla, ponemos el fundamento para la incredulidad acerca de la gracia de Dios para la salvación de los pecadores. Y esto lo hemos estudiado en otros estudios hace años. El pelagianismo, que se creó en el año 300 o 400 después de Cristo con Pelagio, en su esencia
minimiza nuestra condición espiritual caída ante Dios. Él dijo, no, el hombre no cayó, el que cayó fue Adán y Eva y fue problema de ellos. Todos los hombres nacen neutrales ante el pecado, pensaba él. No, por la Biblia vemos que todos nacemos sujetos, esclavizados al poder interno del pecado. Y número 2, a la culpa externa, la culpa legal del pecado. No hay solución en nosotros. Pero el pelagianismo minimizó y minimiza nuestra condición espiritual caída ante Dios. Entonces, al no comprender nuestra apostasía original de Dios desde el jardín del Edén y la consecuencia de la depravación total de nuestra naturaleza, los pelagianos y los que piensan hoy en día como ellos reniegan de cualquier necesidad de que Cristo satisfaga nuestra deuda o de que necesitemos la gracia divina para restaurarnos. Vean eso. Dicen, no necesito que otro obedezca por mí, yo puedo hacerlo. Y no necesito ser regenerado. Yo no soy pecador. Yo puedo ser bueno, yo puedo ser justo, yo puedo ser obediente si quiero. Entonces, al pensar ellos así, renuncian al propósito principal de la misión, tanto del Hijo de Dios, quien obró nuestra redención, ya la consumó, y la obra del Espíritu Santo, al negar la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Entonces están negando la redención consumada, hecha por Cristo, y están negando la redención aplicada, que debe de ser hecha por el Espíritu Santo. ¿Y cuántos en las iglesias evangélicas piensan así y no se dan cuenta? O si se dan cuenta, dicen, no, es lo que Dios requiere para que yo entre al cielo, para que yo sea justificado. Es lo que Dios requiere para que yo me congregue cada domingo en la iglesia. No, Él no requiere eso. Él requiere que nos gocemos en lo que Él ya ha hecho en Cristo. Ahora sí, ven a congregarte. Ahora sí, ven, ríndeme tus mejores cantos, tu mejor ofrenda. Ahora sí, ven y adórame con los hermanos, porque has entendido y has creído que yo te salvé en mi Hijo. Entonces, estas personas modernas y pasadas pelagianas, en su opinión, dicen que la caída que tuvimos desde el jardín del Edén no fue muy grande y la enfermedad interna que contrajimos es fácilmente curable. Entonces piensan, como hay poca o ninguna maldad en nuestra naturaleza, dicen, no es gran cosa liberarse o justificarse de ella por nuestros propios esfuerzos. Y ese es el gran engaño que hay en el falso cristianismo. La gente piensa que con sus obras, su obediencia, sus llantos, sus ministerios, sus servicios, están agradando a Dios. No es así, hermanos. No podemos agradar a Dios así. Repito, nosotros estamos hoy delante de Dios en un culto público de adoración a Él. Pero porque hemos entendido, aunque sea de manera básica, yo soy pecador, Señor. Yo merezco morir. Yo merezco ser arrojado al fondo del infierno. Tú eres un Dios santo y justo. Pero decidiste perdonarme enviando a Cristo hace poco más de 2000 años, para que Él viva la vida obediente que yo ya no puedo vivir, y para que muera la muerte que yo justamente necesito bajo tus manos, bajo tu ira. Vean qué importante es esta doctrina, hermanos. Miren, estos dos errores y otros muchos errores similares impiden a los pecadores comprender adecuadamente el estado y la culpa de su pecado, ya que sus conciencias no se ven afectadas por el terror del Señor y por la maldición de la ley que se derivan del pecado. Estas personas piensan también que la gracia eficaz de Dios no es necesaria en absoluto para nuestra santificación y para nuestra obediencia. Es decir, no, yo puedo hacerlo, no necesito nada, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y es por eso que surgen las diferencias que vemos actualmente sobre esta doctrina, hermanos. No en todas las iglesias, escucha bien, no en todas las iglesias que has ido. Y no lo decimos con orgullo ni con jactancia, al contrario, con temor y con tristeza.
No a todas las iglesias que hemos asistido se cree y se predica este evangelio. No todo el que se dice cristiano verdaderamente lo es. Porque hay muchos que se dicen, yo soy cristiano. Y si empiezas a indagar, bueno, ¿por qué eres cristiano? ¿Cómo? Cuéntame de tu conversión. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo empezaste a ser cristiano? Y siempre te van a estar hablando de sus obras. Y de sus obras. ¿Y Cristo dónde está? No te van a mencionar a la ligera el pecado. No, todos somos pecadores. No. Una persona que ha entendido esto nunca deja de sentir su naturaleza pecaminosa. Es una nueva criatura por la gracia de Dios. Pero no descansamos en nuestro desempeño, no descansamos en nuestra santidad, por muy buena que sea, con la gracia de Dios. No descansamos en nuestro ministerio ni en nuestro servicio, descansamos en Cristo. Y lo demás viene luego. Y de esa manera Dios se agrada de nuestras obras, porque no las hacemos confiando en nosotros. Señor, lo quiero hacer, pero porque creo en Cristo. Yo soy pecador. Cada vez que analizo esto, veo lo alejado que estaba de ti. Tú me acercaste por tu evangelio, por la obra del Espíritu Santo para depositar mi confianza, mi fe en Cristo, en lo que Él hizo. Estoy completo en Él. No tengo que impresionarte, no tengo que tocar trompeta, Señor. Tú me impresionaste a mí. Tú lo hiciste todo. Y es por eso que me debo. Pero estas personas en las iglesias ponen sus obras, sus sentimientos, sus sacrificios, pensando, vine hoy a que Dios me vea. No, Señor, yo pongo a Cristo entre mí y ti. Yo pongo a Cristo. No me veo a mí mismo solo sin Cristo ante ti, Señor. Es Cristo en mí. Estas personas también, vean esto, muchos niegan completamente el pecado imputado. ¿Qué significa eso? No creen que la apostasía que se llevó a cabo en el Edén, el pecado de Adán y Eva, fueron imputados a toda la raza humana. Y ahí tienen que sacar de sus Biblias muchísimos versículos, empezando con Romanos 5:12 y todo el resto de Romanos, que habla de la imputación del pecado. Por el pecado de uno pasó esto, pero por la obediencia de otro vino esto. Y al negar la imputación del pecado, las personas se ven como potencialmente buenas y justas ante Dios, y no ven el pecado inherente. Miren, no creen que la apostasía y la transgresión de Adán, que es la fuente de nuestra culpa, se convirtió en el pecado del mundo. No lo creen. Y de esta manera evaden la necesidad de nuestra justificación. ¿Y cómo podemos ser hechos justos? Por la obediencia de Cristo. Algunos otros niegan o minimizan, escucha bien, no solamente la culpa legal imputada, la culpa legal del pecado de Adán imputada a nosotros. No solamente niegan eso, sino que minimizan la depravación interna, la corrupción de nuestra naturaleza que se produjo tras nuestra apostasía de Dios por ese pecado en el jardín del Edén, y por ello llevó a la pérdida correcta de la imagen de Dios. Esas dos cosas niegan en muchas iglesias evangélicas y en todas las demás religiones que no creen en Cristo. El pecado de Adán se imputa a toda la raza humana, lo niegan, y niegan que somos y nacemos como esclavos del pecado. Una persona que niega eso nunca va a tener la necesidad de pedirle perdón a Dios. Siempre tendrá buenos ojos hacia sí misma. Siempre se dará la palmadita en la espalda. Échale ganas. Dios te entiende. No pudiste hoy, mañana podrás, pero eres tú puedes. No, hermanos, no vamos a poder jamás. Jamás. Cuando vaya a tu casa un testigo de Jehová, dile, ya has cumplido completamente la ley de Dios. No, pero nunca lo vas a poder cumplir. Jamás vas a cumplir la ley de Dios. Y lo llevas a Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están hoy bajo maldición. Nunca podremos, jamás, ni como creyentes lo podremos hacer, pero porque Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, hay poco que esperar de tales personas.
para que valoren la justicia imputada de Cristo. Si no creen en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, ni creen en su naturaleza pecaminosa, hay poco que esperar para que valoren la justicia imputada de Cristo, cuando están tan poco familiarizados con su propia injusticia interna. Es hasta que los hombres se conozcan mejor a sí mismos, es cuando les importará conocer mejor a Cristo. Porque mientras el hombre no se conozca correctamente a sí mismo, con el Evangelio, con la obra del Espíritu Santo, entonces ahí querrán conocer a Cristo. ¿Qué hizo Cristo por pecadores como yo? Miren, hermanos, algunos se despreocupan tanto de la justicia imputada, que es por eso que se jactan de una perfección en sí mismos, diciendo, yo no necesito la obediencia de Cristo. Se jactan en su perfección. Claro, no la tienen, están autoengañados. Entonces, mientras los hombres no tengan sentido en sus propios corazones y conciencias de su pecaminosidad y depravación, rechazarán y condenarán confiadamente lo que se ofrece acerca de la justificación mediante la obediencia y la justicia imputadas de Cristo, ya que no consideran que el pecado sea la mayor carga y dolor en esta vida. Verán que es la enfermedad, verán que es el problema económico, verán que es el gobierno, pero eso solo son efectos. La causa, la mayor carga y el dolor de esta vida es el pecado, y por tal motivo nunca claman por ser liberados de él. Y peor aún, desprecian a los que sí confiesan a Dios su culpabilidad por el pecado. Ningún hombre quiere solicitar la justicia de otro cuando cree que tiene una justicia propia para justificarse. ¿En cuál justicia descansas tú? ¿En cuál justicia estás descansando hoy que estás en la presencia de Dios en este culto? ¿En cuál justicia descansas? Vean cómo esto no solamente es teología, es practicidad, es experiencia personal, es relación correcta o incorrecta con Dios. Entonces, es la ignorancia de su estado pecaminoso lo único que engaña a los hombres a creer que pueden ser justificados ante Dios por su propia justicia personal, ya que si conocieran su verdadero estado pecaminoso, verían rápidamente que el mejor de sus deberes, el mejor de sus servicios, el mejor de sus obediencias son imperfectos. Por lo tanto, hermanos, si queremos enseñar o aprender adecuadamente la doctrina de la justificación, necesitamos una clara comprensión de la grandeza de nuestra apostasía de Dios, un sentido apropiado de la culpa del pecado y una profunda experiencia de su poder, no solamente memorizarla, haberla experimentado, la regeneración. Porque cuando una persona es iluminada y regenerada es cuando verdaderamente empieza a entender cuán pecadora es y cuánto necesita el perdón y el amor de Dios, que no hizo a un lado su justicia y su santidad. Miren, hermanos, esta gloriosa doctrina no está dirigida a los orgullosos que han perdido la comprensión de su propia condición miserable. Lo leímos en el primer versículo de Mateo 7. No den lo santo a los perros. Si tú ves que estás evangelizando a una persona y la estás evangelizando y cada vez se endurece, mejor ora por ella. Espera un tiempo y vuélvele a hablar. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Miren Mateo 9. Mateo 9:12. Esta doctrina es para los que ya tienen sensibilizada su conciencia bajo la culpa del pecado y bajo su naturaleza pecaminosa. Mateo 9:12. Miren, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Véanlo. No tienen necesidad de ser sanados, sino los enfermos. Cristo mismo lo decía. ¿A quiénes se los decía? A los fariseos, véanlo, a los religiosos, véanlo, hermanos. Se los decía a los que confiaban en sus obras, en su religiosidad, en su moralidad, en su ética, en sus obras. Véanlo, hermanos. Ustedes que se consideran sanos no van a tener necesidad de mí. No me buscarán con los motivos correctos. Estas personas fariseas, saduceas, herodianos,
Seguían a Cristo, pero para atacarlo. ¿Quiénes seguían a Cristo? Los pecadores, los publicanos, las rameras, que necesitaban el perdón. Veían, yo soy un pecador. Lucas 18, el publicano y el fariseo. ¿Quién descendió a su casa justificado? El publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. El otro que presentó, yo no soy como estos, además hago esto, mírame, Señor. ¿Cuántos en las iglesias, hermanos, tristemente, no creen que el pecado de Adán fue imputado a la raza humana y no se consideran naturalmente pecadores? Vean cómo no necesitan creer en la obra de Cristo por ellos y no necesitan la obra del Espíritu Santo en sus corazones para ser cambiados. Estas personas orgullosas, autoengañadas, no entenderán lo que queremos y tenemos que decir. Esta doctrina, este evangelio es dirigido a los que por la guía del Espíritu Santo y por el evangelio compungen su corazón a causa de su pecado y claman: señores, ¿qué haremos? Vamos a nuestro último versículo, Hechos 2, 37. Este es el clamor que también vimos en el carcelero de Filipos. También lo vemos en los primeros creyentes de la iglesia de Jerusalén, en la predicación de los apóstoles, por medio de la predicación de los apóstoles. Hechos 2:37. Al oír esto, véanlo, el evangelio tiene que ser anunciado, tiene que leerse, tiene que escucharse para que la gente crea, para que el Espíritu Santo lo use y los regenere. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse, crean y bautícense. Entonces, hermanos, ya para terminar, si sientes hoy el pecado de la culpa de tu pecado, no solamente de la culpa, la acusación externa, la acusación objetiva fuera de ti, hacia ti, sino que si también sientes el poder interno que brota de ti de ese pecado, nunca podrás librarte de eso por tus obras, por tus sentimientos. Arrepiéntete y ven a Cristo con fe, así como eres. No necesitas cambiar, no necesitas intentar ser mejor persona, así como estás hoy, con tu culpa del pecado, sintiendo la naturaleza perversa del pecado, así arrepiéntete y cree: Cristo murió por ti. Cristo murió por pecadores como tú y como yo. Si no lo haces, Dios te sigue considerando culpable. Hoy estás bajo su ira y estás bajo la maldición de Dios y mereces morir bajo el peso de la ley. Pero confía en Cristo y serás totalmente perdonado. No importa si eres niño, joven o adulto o anciano. Esto tiene que hacer toda persona si quiere estar en buenos términos con Dios. Vean cómo no es acumular domingos de congregarme lo que me va a hacer salvo. No. Es confiar en Cristo. Es confiar en Cristo. Eso fue para los que no han creído en Cristo. Pero mira, si tú y yo ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, fe que nos fue dada por el Espíritu Santo, con arrepentimiento de nuestros pecados, que también es un don dado por el Espíritu Santo cuando fuimos regenerados. Hermano mío, tú y yo ya somos justos. Totalmente justos para Dios. Tenemos mucho que agradecer. Ya somos adoptados, somos sus hijos por adopción. Número 1, ¿puedes creer que el Padre poderoso y santo y magnífico del cielo envió a la segunda persona de la Trinidad, a su Hijo, a Cristo mismo al mundo como hombre, a vivir la ley por ti y a morir por ti? ¿Puedes creerlo? ¿Lo has creído? ¿Puedes creer en esa redención consumada, en esa verdad objetiva, en ese acto hecho fuera de ti, en el cual descansas? Gloria a Dios. Número 2, no terminó ahí el Padre. ¿Puedes creer que ese mismo Padre majestuoso envió al Espíritu Santo a tu corazón en el tiempo determinado por la palabra, por el Evangelio, para darte vida nueva y creas estas verdades? ¿Has creído en esa redención aplicada a tu corazón? Número 3.
¿Puedes creer que el mismísimo Padre en la eternidad, en el pacto eterno de redención, te eligió personalmente y te predestinó para que en esta vida y por toda la eternidad seas declarado justo por la muerte de Cristo y por la obra de su Espíritu Santo? ¿Puedes creerlo, hermano? Vean cómo nuestra salvación es trinitaria. El Padre eligió, el Hijo redimió y el Espíritu Santo lo aplicó. Toda la divinidad ya está a nuestro favor. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Dónde Dios lo plasmó, lo dejó evidente en la vida pública de Cristo? Como hombre, en la cruz del Calvario, se evidenció, se dio el aval, se firmó, se hizo algo legal. La ley se cumplió. Hermanos, si ya hemos experimentado esta realidad, si realmente hemos sido ya hechos nuevas criaturas, creemos que fuimos elegidos del Padre, siendo pecadores, y creemos que Cristo murió por pecadores, entonces, hermanos, como vimos en este punto, este amor de Cristo nos constriñe. Este amor de Cristo nos constriñe. Ahora sí, hermanos, vivamos vidas consagradas a Él. Somos imperfectos, no lo vamos a hacer como Él merece, ni como Él ha escrito en su palabra, pero que Dios vea sinceridad en nosotros. Podemos ser cristianos imperfectos, pero podemos ser cristianos imperfectos sinceros, fieles a su palabra, que tienen una comunión personal con el Padre por Cristo y que quieren vivir vidas que lo agraden a Él en esos dos aspectos de la santificación. Avivando nuestro servicio, obediencia y consagración a Él, y mortificando nuestros pensamientos, sentimientos, actos y palabras pecaminosos. Que esa sea también la evidencia de que hemos creído esta bendita obra de Dios por medio de Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, y vamos a continuar con nuestro culto a nuestro Señor. Dios les bendiga.